El despertador ya ni siquiera necesitaba sonar. Él se despertaba antes, siempre, misma hora, mismo segundo, 6:06 de la mañana, sudor en el pecho, respiración cortada, como si hubiera estado ahogándose en una pesadilla, excepto que esta pesadilla no terminaba, estaba esperándolo. Darnell miraba el ventilador de techo girando lentamente encima de él, lo único que parecía avanzar en su mundo detenido. Tenía 22 años, estudiante universitario, hermano, hijo, un hombre negro en Estados Unidos, y había muerto más veces de las que podía contar. Cada día empezaba igual. La ciudad fuera zumbaba con una vida indiferente, autobuses rugiendo, bocinas gritando, perros ladrando como si supieran que algo iba mal. En el pasillo, la voz de su madre llamaba, Darnell, mi amor, te hice desayuno. Él no respondía enseguida, se sentaba en el borde de la cama, mirando sus manos. ¿Temblaban otra vez? ¿Seguían manchadas de sangre del día anterior? No, limpias, siempre limpias. El bucle lo reiniciaba todo, excepto a él. Caminó al baño, se cepilló los dientes, se miró en el espejo. Sus ojos estaban cansados, no por falta de sueño, por recordar, por morir. Ayer, le dispararon 3 veces por la espalda mientras corría de un policía que decía que coincidía con la descripción. El día anterior, asfixiado con una rodilla. Antes de eso, electrocutado hasta que su corazón se detuvo. Y antes, ya ni recordaba, todo era borroso. Cada muerte era distinta, cada policía, nuevo, pero el final, siempre el mismo. Agarró su mochila, la cerró con el cierre, y respiró hondo como un soldado yendo al frente. Afuera, el aire se sentía extraño, pesado, inmóvil. Salió al porche de la casa desgastada de la calle 48. Al otro lado, un coche patrulla. 2 policías blancos apoyados en él como si fueran los dueños del barrio. Uno, joven, con corte militar y gafas oscuras, levantó la vista en cuanto Darnell apareció. El otro sonrió con desprecio. Buenos días, dijo Darnell en voz baja, asintiendo, sin movimientos bruscos, sin manos en los bolsillos. Ya lo había aprendido. ¿A dónde vas, chico?, preguntó el joven, separándose del coche. Darnell mostró su carnet universitario. A la universidad, igual que ayer. El policía ni siquiera miró el documento, solo se acercó más. ¿Seguro que no estás violando la libertad condicional? Nunca me han arrestado. Todavía, y así, comenzó. El segundo policía rodeó por detrás. Darnell sintió cómo la tensión se rompía como un cable activado. Su corazón se aceleró. Otra vez no, por favor, otra vez no. Pero no importaba lo que dijera, ni lo que no dijera. De rodillas, gritó el oficial. No he hecho nada, susurró Darnell. Pistola desenfundada. Un grito. Y oscuridad. Gritó, pero no salió sonido alguno. Luego, oscuridad. Otra vez. Pero no silencio, nunca silencio. El bucle no le permitía paz, ni siquiera en la muerte. Darnell no caía en la nada, caía en el ruido, en destellos, en un lugar entre morir y despertar, lleno de sirenas, luces, disparos, voces borrosas gritando, manos donde pueda verlas. Y siempre, siempre, el frío del metal sobre su piel. Y luego, aliento. Un jadeo violento, desgarrador. Sus ojos se abrieron de golpe. 6:06 de la mañana. Otra vez en su cama, sábanas empapadas en sudor. El ventilador girando lentamente arriba, cortando el aire como una cuchilla en cámara lenta. Esta vez no gritó. Solo se quedó ahí, inmóvil, ojos abiertos. El grito ahora estaba dentro, para siempre. Esperó 10 minutos antes de sentarse. Le ardía el pecho, le temblaban los dedos. Hoy no salgo. No era una decisión, era una estrategia de supervivencia, una que ya había probado. Pero quizás si esta vez no salía, si permanecía completamente invisible, podría romper el ciclo. Tal vez el sistema solo lo veía cuando se movía. Caminó hacia la ventana, abrió lentamente las persianas. El mismo coche patrulla, al otro lado de la calle, simplemente ahí, vigilando. No desayunó, no habló con su madre, no se cepilló los dientes, cerró su puerta con llave, apagó las luces, escondió su teléfono, puso su silla frente a la puerta, se sentó en la oscuridad. Respiraba por la nariz, contaba cada segundo. 10 minutos. 30. 1 hora. 2.
Estaba funcionando. Escuchó voces en la calle, radios, pasos, pero ningún golpe en la puerta, ninguna sirena, ningún grito. Era invisible. Casi sonrió. Y entonces, el estruendo. Un ariete rompió la puerta principal. Su madre gritó. La madera se astilló. Botas pesadas entraron. Al suelo, manos arriba. No, no, otra vez no, no dentro de casa. Darnell se levantó despacio, brazos arriba, temblando. Por favor, no llamé a nadie. No he salido. Una bota pateó la puerta de su habitación. Una linterna lo cegó. Punto rojo en su pecho. Arma, gritó alguien. ¿Qué? Disparos. 3. Y luego silencio. La habitación olía a pólvora y sudor. Los gritos de su madre se convirtieron en sollozos. La policía gritó algo sobre un error. Dirección equivocada. Escuchó a alguien decir, mierda, estaba desarmado. Pero no importaba. El bucle tenía reglas. Y una de ellas era clara, tú no sobrevives. No aquí, no así. Hagamos una pequeña pausa. Si estás viendo esto, cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchas y si algo parecido te ha pasado en la vida. No olvides suscribirte para no perderte las próximas partes de nuestras historias. Continuamos. No podía dejar de temblar. El sonido de los disparos aún le retumbaba en los huesos, incluso después de morir. Estaba seguro de que había gritado, pero el bucle no traía sonido, solo memoria. Solo ese momento final en que cruzó la mirada con el policía y pensó, de verdad lo va a hacer otra vez. Luego nada. Y luego, aire. Un jadeo. Ojos abiertos. 6:06 de la mañana. Otra vez. No lloró, no gritó, solo miró al techo, preguntándose qué parte del rompecabezas había fallado. Quedarse en casa no funcionó, no hacer nada no funcionó, ser invisible, callado, temeroso, no funcionó. Tal vez eran las ropas. Tal vez si no se veía como lo que temían, como lo que odiaban, podría sobrevivir. Tiró su sudadera con capucha. Se puso una camisa abotonada, beige, la planchó, usó pantalones caqui, zapatos lustrados, se peinó hacia atrás, nada de auriculares, nada de pantalones bajos, nada que pudiera ser malinterpretado. Se miró en el espejo y vio a un extraño. Alguien que sonreía aunque no quisiera. Alguien inofensivo. Salió de casa a las 7:12 de la mañana. El sol suave, los pájaros cantando, caminó con cuidado, con calma, saludó a la señora blanca que paseaba a su perro. Ella asintió, sonrió educadamente. Él sonrió de vuelta, lo justo. 2 cuadras después, una patrulla redujo velocidad a su lado. Darnell se detuvo, manos visibles, hombros relajados, nada de movimientos bruscos. La ventana bajó. ¿Vives por aquí?, preguntó el policía. Su voz era casual, pero sus ojos no. Sí, señor. A unas cuadras. En Monroe. ¿Te importa si te hago unas preguntas? En absoluto. Respondió tranquilo, con suavidad. Todo lo que había leído en las guías de supervivencia. No escales. Sé educado. Nada de jerga. Contacto visual, pero no demasiado. Incluso agradeció al oficial por su servicio. El policía asintió. Lo dejó ir. Darnell siguió caminando, el corazón golpeando, pero funcionó. Funcionó. Hasta que llegó la segunda patrulla. Detente ahí mismo. Se giró. Otro oficial, más joven, pálido, ojos abiertos como si estuviera en zona de guerra. Ya hablé con un agente, dijo Darnell, lentamente. Mantén las manos donde pueda verlas. Las tengo. Al suelo. Por favor. El joven disparó. 2 veces. Darnell cayó hacia atrás. Gente gritó. El policía mayor gritó. ¿Por qué demonios disparaste? Él se movió, yo pensé, no sabía. La visión de Darnell se volvió borrosa. Había hecho todo bien. Se veía seguro. Pero eso no cambiaba quién era. Y en este bucle, eso siempre era una sentencia de muerte. Volvió a despertar jadeando. 6:06 de la mañana. El mismo aire, la misma cama, la misma maldita maldición. Esta vez no gritó. Solo se sentó al borde de la cama, mirando el suelo, los puños cerrados. Si lo iban a matar de todas formas, tal vez la clave era esconderse. Tal vez debía alejarse. Tal vez debía huir a donde los ojos de ellos no lo alcanzaran. Ese día,
Le escribió a un viejo compañero de clases, Liam. No hablaban desde hacía un año. Liam era blanco, vivía en los suburbios, jardines cercados, corredores por las aceras, Starbucks en cada esquina. Un lugar donde los policías saludaban en vez de sacar armas. Darnell no explicó todo, solo dijo que necesitaba un lugar donde quedarse. Momentos duros. Liam aceptó. Así que salió del barrio. Tomó la ruta larga, evitó los autobuses, ropa limpia, mirada baja, nada de música. En cada esquina, en cada semáforo, se imaginaba sirenas. Pero no llegaron. A las 9:42 de la mañana, estaba en el porche de Liam. Casa grande, demasiado silencio. Ese tipo de silencio donde el miedo se esconde entre las alfombras. Liam abrió la puerta sonriendo. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo, bro? Darnell devolvió la sonrisa, pero con un leve temblor. Los padres de Liam no estaban. Hablaron, comieron cereal, vieron televisión tonta. Por un rato, Darnell se permitió olvidar. Durante algunas horas, se sintió humano otra vez. Pero a la 1:03 de la tarde, el barrio lo notó. Una vecina mayor pasó frente a la casa 2 veces, lentamente. Un corredor bajó la velocidad. Lo miró. Un repartidor tocó la puerta equivocada 2 veces. Y luego vino el golpe. 3 toques duros en la puerta. Y ese sonido que le congeló la sangre a Darnell. Radios policiales. Liam abrió. 2 agentes frente a la entrada. ¿Todo bien por aquí?, preguntó uno, pero no era una pregunta. Estaba mirando más allá de Liam, directo a Darnell. Liam parpadeó. Sí, es mi amigo Darnell. Solo está de visita. ¿Nos permite pasar? Liam dudó. ¿Hay algún problema? Recibimos una llamada sobre un sujeto sospechoso en la zona. Darnell dio un paso adelante, con el corazón retumbando. Vivo en la ciudad. Solo estoy aquí por el día. ¿Tienes identificación? Sí. Se la entregó. Las manos lentas, cuidadosas. Ellos la tomaron. Susurraron al radio. Y luego, salga, por favor. ¿Por qué?, preguntó Liam. No hizo nada. Solo queremos hacerle unas preguntas. Procedimiento estándar. Darnell cruzó la mirada con Liam. Ahora había miedo allí. Y confusión. Y culpa. Salió. La puerta se cerró detrás de él. Los oficiales lo llevaron a la acera. Y ahí empezó todo. Manos contra la pared, piernas separadas. Registro. Llegó una tercera patrulla. No está arrestado, dijo uno. Solo lo estamos deteniendo para interrogar. Un vecino grababa, a una distancia segura. Otro susurraba por teléfono. En minutos, Darnell estaba en la parte trasera del coche. Liam seguía en el porche, pálido, inmóvil. Gritó desde el otro lado del vidrio. Dijiste que podía irme, dijiste. El policía del asiento delantero lo miró por el retrovisor y dijo, aquí no perteneces, no importa cómo te vistas ni dónde te escondas. Entonces Darnell vio el arma. El mundo volvió a ponerse blanco. Y el reloj se reinició. El grito murió en su garganta. Un destello blanco, luego oscuridad, luego, aliento. 6:06 de la mañana. Se incorporó en la cama como un resorte. El sudor empapaba las sábanas. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de rabia. Había jugado su juego. Había sido tranquilo. Había bajado la cabeza. Y aún así vinieron por él. Ahora dejaría de esperar, de esconderse. Hoy, pelearía por vivir. Aunque tuviera que morir otra vez. No tomó la ruta de siempre. Se vistió diferente, sin sudadera, camisa abotonada. Caminó recto, con propósito, como si perteneciera. Y aún así, cada mirada era un cuchillo. La gente se apartaba. Mujeres apretaban sus bolsos. Un hombre cerró su coche con seguro sin apartar la vista. Todo el mundo hecho de sospecha. A las 10:20 de la mañana, estaba en el parque, amplio, verde, abierto. Un lugar donde las familias llevaban a sus hijos, donde paseaban perros y alimentaban patos. Se sentó en una banca e intentó respirar. Pero entonces llegó el policía. Joven, corte militar, la mano ya cerca del arma. Señor, ¿se encuentra bien? Darnell no respondió. El policía ladeó la cabeza. Le hice una pregunta. Estoy sentado, en un parque, ¿eso es ilegal? Los ojos del oficial se entrecerraron. ¿Puedo ver su identificación?
No, ¿está negándose a cooperar? Estoy cansado, dijo Darnell, cansado de morir, cansado de despertar en la misma pesadilla. El policía se acercó. ¿Qué acaba de decir? Darnell se puso de pie, no amenazante, solo harto. Vamos, mátame otra vez. Igual vas a tener que hacerlo mañana. El agente fue por el cinturón. Y Darnell corrió. Corrió como si su alma ardiera. Entre los árboles, a través del campo, pasando a corredores atónitos y niños congelados. Sirenas. Voces gritaban, alto, detente o disparamos. Pero Darnell no se detuvo. Porque sabía, detenerse era morir. Y esta vez, quería que les costara. Se agazapó detrás de un contenedor. Los pulmones ardían. El corazón golpeaba. Pasos, perros, radios. Se acercaban. Agarró una piedra. No era un arma, era un grito. Cuando lo encontraron, 5 armas apuntaban a su pecho. Levantó la piedra por encima de la cabeza. Háganlo, gritó, que esta vez valga la pena. Dispararon. El mundo explotó. Pero el sol volvió a salir. Y el reloj se reinició. Vamos a hacer una breve pausa aquí. Esperamos que estos capítulos estén siendo impactantes y te hagan reflexionar. Si aún no te has suscrito, asegúrate de hacerlo para no perderte la siguiente parte de la historia. Siempre apreciamos tus comentarios. Cuéntanos desde dónde nos escuchas y si has tenido experiencias relacionadas con esta historia. Entonces, tomó una decisión. Les mostraría. Su teléfono era algo pequeño, con la pantalla rota en los bordes, pero funcionaba. Funcionaba lo suficientemente bien como para capturar todo. La cámara grababa mientras Darnell se adentraba en la calle, los ojos abiertos, el pecho agitado. Se paró en el centro de la carretera y presionó el botón de grabar. Que vengan, susurró para sí mismo, que vean, que escuchen, que el mundo entero escuche lo que pasa cuando un hombre negro sale a plena luz del día y no se acobarda. Pasaron los minutos. El sol quemaba sobre él, caliente e implacable. Su piel, oscura como era, brillaba con el sudor. Luego vinieron las sirenas. Esta vez, no correr, no esconderse, no agacharse detrás de los contenedores, no correr para desaparecer. El primer coche patrulla llegó lentamente, sus neumáticos rozando el pavimento agrietado. Otro lo siguió, un tercero, y luego más. Lo rodearon, sus puertas cerrándose con ese mismo eco que Darnell ya había escuchado un centenar de veces antes. Los mismos oficiales. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó el oficial con el corte militar, estando a pocos pasos de él, su mano descansando sobre la empuñadura de su arma. No quiero hacer nada, respondió Darnell, mirando al oficial, pero lo voy a hacer. Un segundo oficial se acercó, su mano temblando mientras alcanzaba su arma. No tengo miedo de ustedes, murmuró Darnell, no tengo miedo de ninguno de ustedes. Comenzaron a gritar órdenes, tan familiares, tan ensayadas. Aléjate del vehículo, pon las manos donde podamos verlas, pero Darnell no se movió. La cámara seguía grabando, su pulgar presionando el botón con una tranquila desafiante. La voz del oficial se hizo más fuerte. ¿Crees que esto es gracioso? Creo que es trágico, dijo Darnell en voz baja. Antes de que pudiera darse cuenta, el mundo explotó en violencia. Un oficial se lanzó hacia él, un borrón de movimiento. Otro levantó su porra. La multitud, ahora había una multitud, atraída por el alboroto, observaba con los ojos abiertos. Algunos filmaban, otros permanecían congelados, algunos se daban la vuelta con asco. Al suelo, gritó un oficial. Pero Darnell no cayó. Un golpe en la cara lo hizo tambalear, pero no cayó. Un segundo golpe lo empujó contra el coche. Y luego, todos se abalanzaron sobre él. El teléfono cayó al suelo, aún grabando. Los oficiales no pararon. Nunca pararon. La cámara capturó cada golpe, captó el sonido de los huesos quebrándose, el aire espeso con dolor. Pero, a través de todo eso, entre los gruñidos y los golpes, había algo más. La voz de Darnell. Gritando, exclamando, pidiendo justicia, pidiendo misericordia, pidiendo libertad. Pero no les importó. Nunca les importó. El mundo lo vería, el mundo lo sabría. Pero, ¿qué cambiaría? Estaba asfixiándose. La cámara seguía grabando. Y las calles lo recordarían. El video no permaneció mucho tiempo en las sombras.
Menos de unas horas después de la golpiza, el video estaba en todas partes: redes sociales, medios de comunicación, grupos privados y foros públicos. El mundo no pudo voltear la cabeza lo suficientemente rápido para evitarlo. Al principio, las reacciones fueron predecibles: incredulidad, shock, ira, pero a medida que las horas se convirtieron en días, algo más comenzó a cambiar. La gente no solo estaba enojada, estaban aterrados, estaban disgustados, y lo más importante, comenzaban a cuestionar todo lo que pensaban saber sobre su propio país. El hashtag se propagó como un incendio: #justicia para Darnell. Estaba en todas partes: en vallas publicitarias, en las calles, en las escuelas, en la mesa de la cena. Todos tenían una opinión. ¿Y la policía? La policía intentó enterrarlo. Intentaron barrerlo bajo la alfombra, como siempre lo habían hecho antes. Pero ya era demasiado tarde. El video había roto algo dentro de ellos. Y una vez que esa grieta apareció, los muros se cayeron. Estallaron protestas en ciudades de todo el país. Multitudes masivas se reunieron, gritando, exigiendo justicia, exigiendo respuestas. Y en algún lugar de la multitud, la madre de Darnell estaba de pie, sosteniendo un cartel que decía: mi hijo no es un criminal, es un ser humano. El nombre de Darnell estaba en todas partes ahora: su rostro, su sangre. Todo eso estaba siendo desmenuzado por millones de extraños, pero no importaba. Ellos ya habían visto lo que querían ver. Lo habían visto ser golpeado, y lo habían visto cuando un hombre se negó a tener miedo más. Para Darnell, sin embargo, nada había cambiado. Todavía estaba atrapado en ese mismo mundo, aún encerrado en esa misma jaula, aún esperando la siguiente ronda de dolor, la siguiente golpiza. Excepto que ahora, los ojos del mundo estaban sobre él. Los oficiales que lo habían golpeado permanecían en silencio, escondidos detrás de sus uniformes, detrás del muro azul. Se quedaban dentro de sus propias vidas, pretendiendo que la tormenta pasaría, pretendiendo que la indignación en las redes sociales era solo un momento pasajero. Pero no lo era. La presión seguía aumentando, y ahora, no solo era la vida de Darnell la que estaba en juego, era también la de ellos. A través del país, comenzaba a surgir una nueva conversación. La gente se estaba levantando, ya no estaban dispuestos a permanecer en silencio. Ya no tenían miedo. Los oficiales le habían quitado todo a Darnell: su orgullo, su dignidad, su fe en el sistema. Lo habían humillado frente a un mundo que nunca se preocuparía, que nunca entendería. Pero Darnell había aprendido algo en todo esto. Había aprendido que el silencio era muerte. Y a veces, la única manera de sobrevivir era hacer ruido. Darnell no murió ese día. No murió a manos de los oficiales. No cayó al suelo, destrozado, roto, una víctima de un sistema demasiado quebrado para protegerlo. No, él vivió. Pero, de alguna manera, esa supervivencia fue una especie de muerte en sí misma. El mundo lo había visto. Lo había observado con los ojos abiertos, con el corazón destrozado. Habían visto la violencia, la brutalidad, la verdad que muchos estaban dispuestos a ignorar. Y sin embargo, a pesar de las imágenes, a pesar de las protestas, la indignación, las marchas, las peticiones, Darnell seguía siendo invisible para el sistema. ¿Los oficiales que lo habían golpeado? Fueron suspendidos por una investigación adicional. Fueron colocados en licencia administrativa. No fue justicia. Fue una demora. Fue una burla de lo que se merecía. A medida que los días se convirtieron en semanas, las protestas solo crecieron. Los carteles, los cánticos, los puños levantados. Llenaban todas las ciudades, todos los pueblos. La gente gritaba por el cambio, por la acción, por la rendición de cuentas. Pero aún así, nada se movió. Nada cambió. En la corte de la opinión pública, Darnell era un mártir. Era un símbolo. Un rostro en un cartel, un nombre en un hashtag. Pero para los oficiales, él solo era otra estadística. Sin embargo, en su corazón, Darnell encontró paz de una manera extraña. No la paz del silencio. No la paz de la sumisión. No, esta era la paz de la resistencia. Porque aunque el sistema se negaba a ceder, a romperse, a escuchar, la gente lo había escuchado. Lo habían escuchado fuerte y claro.
El mundo lo había visto mantenerse. El mundo lo había visto no caer. Darnell era más que sus moretones. Era más que el dolor que le habían infligido. Él era la voz de cada persona que alguna vez fue ignorada, de cada persona que alguna vez fue silenciada por su propio miedo o por el peso de la historia. Y era una fuerza que ninguna placa o arma podría borrar. El día en que Darnell salió del tribunal, el día en que el video se convirtió en una conversación global, un fuego que no podía apagarse, fue el día en que todo comenzó a cambiar. No para él, no de la manera en que había esperado, pero sí para el futuro. Para las personas que vendrían después de él. Los oficiales que lo golpearon nunca fueron verdaderamente responsables, pero el movimiento que iniciaron fue algo que el mundo no pudo ignorar. Creció más fuerte. Se hizo más grande. Llegó a rincones de la sociedad que nadie pensó que alguna vez escucharían. El hashtag #justicia para Darnell no desapareció. Vivió, no solo como un nombre, sino como un recordatorio de que el silencio era un lujo que el mundo ya no podía permitirse. En los años que siguieron, las conversaciones nunca se detuvieron. Hubo nuevas protestas, nuevas políticas. El nombre de Darnell se convirtió en algo más que una tragedia. Se convirtió en un símbolo de resistencia. Darnell salió del tribunal, no como un hombre libre en el sentido legal, pero sí como un hombre libre de espíritu. Y aunque el sistema no se había doblegado ante su voluntad, su legado ya había comenzado a cambiar el mundo. Sus cicatrices seguían allí, pero también su fuerza. No fue perfecto. No fue justo, pero fue real. Y eso era algo.